Bueno, si te parece, Alejandro, empezamos, luego ya se vaya incorporando gente, ¿vale? Para que podamos cumplir con el horario que teníamos previsto. Fenomenal. La gente que se ponga en silencio, ¿no, Anabel? Yo creo que están en silencio, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a todos a la cuarta webinar que ya llevamos organizando desde Fundación Aspasia. Más o menos la duración de la webinar será 1 hora aproximadamente, ¿vale? Y bueno, yo desde Fundación Aspasia os quería dar las gracias por participar en esta webinar y bueno, presentar o dar pie a Alejandro, que es el ponente que tenemos hoy con nosotros y que nos nos está ayudando a poder ofreceros esta webinar que seguro es muy interesante. Bueno, por presentaros a Alejandro San Nicolás, es director de la empresa Trescore, es licenciado en física, máster en investigación en economía y empresa y lleva más de 20 años ejerciendo como experto en gestión empresarial y concretamente una de sus actividades se desarrolla en torno al modelo FQM. Durante toda esta trayectoria pues ha ayudado a la creación y transformación de empresas, a su digitalización y bueno, a cambios orientados a la mejora. Y por ello le hemos invitado a esta webinar, ¿vale? Porque más que como sabéis la hemos denominado transformación ahora o nunca, porque entendemos que ahora más que nunca es necesario que pensemos o desde las organizaciones hemos visto que es necesario ir hacia una transformación empresarial que inevitablemente las circunstancias nos han conducido a ello, pero sí que Alejandro nos va a ayudar, ¿verdad que sí, Alejandro? Con algunas pautas pues que nos van a indicar cómo podemos llevar a esa transformación, bien pues a través de la innovación o a través de la propia cultura interna. Entonces, bueno, yo sin más, por no extenderme mucho más, sí que indicaros que a través de, si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta, la formuléis a través del chat, ¿vale? Y yo la iré recogiendo y traspasando a Alejandro cuando finalicemos. Dejaremos 15 minutillos al final, más o menos. Alejandro. Pues nada, todo mío, ¿verdad? Todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Yo soy Alejandro San Nicolás, como ha dicho Anabel, aunque mi campo es la consultoría. Yo fundé una empresa que se llama Trescore Proyectos y he fundado también una entidad que es el Instituto de Excelencia Europea. Mi formación, aparte de ser físico y ser máster en calidad, en investigación en economía y empresa, yo tengo un poco todo el espectro de formación del modelo FQM completo y afortunadamente he podido evaluar tanto en España con el Club de Excelencia en Gestión, soy un miembro de la red de expertos de FQM y además estoy certificado como experto por la FQM y además he dirigido procesos de formación y transformación y evaluación tanto en Europa como en Sudamérica. La verdad es que hablar de mí tampoco tiene mucho sentido porque lo que yo vengo un poco es hablaros de lo que es el paraguas o el marco de transformación que van a tener que sufrir las organizaciones de aquí a un futuro, os voy a decir próximo, ¿no? Porque yo creo que lo que está pasando, os he puesto una pequeña encuesta al principio del webinar, yo creo que una de las cosas que nos teníamos que preguntar es qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado en este momento? Estamos en el mes de julio, hemos pasado una pandemia, pero realmente lo que tendremos que ver es si el virus no nos ha dejado ver la realidad, ¿no? Todo el mundo le echa la culpa a la COVID-19 del parón estructural, mental, económico, médico, sanitario, como queráis llamarlo, pero yo creo que el virus no nos está dejando ver una de las realidades, ¿no? Que es que no ha pasado nada que no fuera a pasar. Porque algo que deberíamos
o por lo que deberíamos darnos cuenta, es que ya estábamos en crisis. Yo no sé cómo va a quedar la encuesta porque no la estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla ahora mismo, pero es evidente que íbamos todos los indicadores económicos, macroeconómicos dentro de los países realmente nos iban dando ciertas pistas, ¿no? A nivel geopolítico, pues existía una guerra, una tensión en Europa, Reino Unido con el Brexit, que iba a provocar una ruptura, una desaceleración económica y una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que nos afecta terriblemente, sobre todo a aquellos países cuyo modelo de fabricación está externalizado en China, y luego hablaremos, si queréis, de lo que ha pasado con las fabricaciones de las mascarillas, los equipos sanitarios, la parálisis de la producción. Después hay un crecimiento grandísimo a nivel mundial de lo que es el populismo, tanto de derechas como de izquierdas, ultraderecha, ultraizquierda, que está haciendo que por primera vez momentos bipartidistas en los países se esté convirtiendo en países ingobernables, con pactos absolutamente Frankenstein e incluso con dictaduras encubiertas o modelos absolutamente demagógicos, ¿no? Y luego, si miramos lo que es las políticas de movilidad y las políticas de traslado y traslación de personas a nivel mundial, ya no existen movimientos demográficos, sino existen auténticos éxodos. Las personas huyen de sus países de origen y resulta que ahora nadie quiere acoger a esas personas en ningún país, simplemente porque se provocan situaciones de miedo, crisis e incluso rechazo, ¿no? Alguien me dijo hace poco que lo que está pasando también con los movimientos de éxodo es que está aumentando un poco el racismo. Y si lo hablamos un poco de la situación política y la realidad española, pues a nivel nacional hay una tensión clarísima estatal. Hemos pasado, aunque nadie se acuerda prácticamente, por el intento de independencia de Cataluña. Aquí no queremos verlo, pero durante 2 segundos el señor Puigdemont decide declarar la independencia de Cataluña, pero en algún momento, lo que generó o ha tenido un momento de tensión nacional. Luego hay un gobierno débil y fragmentado, por mucho que no queramos verlo. Os invito a que os informéis sobre las realidades a día de hoy, la realidad entre un gobierno, presidencia, vicepresidencia, una crisis real de gobierno, un gobierno débil que puede tomar pocas decisiones, y luego hay una falta de unidad y de modelo país que es gravísimo, ¿no? Todavía no sabemos si estamos jugando a turismo, a innovación, a fabricación, a rentas de posición, a empresas aceleradas, a capital riesgo o apostar por la innovación, ¿no? No tenemos un modelo de país absolutamente definido, ¿no? ¿Esto qué ha provocado? Pues claramente una desaceleración económica. Somos un país que crece, pero crece poquísimo. La disminución real de la renta, los sueldos, yo no sé si lo percibís igual, vuestro poder adquisitivo, poder económico, es igual al del 2008-2007, todos ganamos lo mismo, seguimos siendo mileuristas encubiertos en general, y esto no va a cambiar en el corto plazo. De hecho, como el modelo de contratación empresarial y el modelo pactado a nivel nacional entre patronal y sindicatos siga hablando de sueldos mínimos garantizados y siga hablando de rentas, seguiremos siendo una cultura, o seremos un país subsidiado y seguiremos muy satisfechos porque podemos viajar a Europa por 90 euros, pero lo que nos hemos dado cuenta es que cuando viene una crisis no tenemos dinero ni para pagar el pan, ¿no? Y luego lo que está sucediendo en muchos países, sobre todo en España, es la desindustrialización, la España vaciada y un desempleo. Posiblemente en España, a día de hoy, esta charla yo la di la primera vez en marzo. Estamos hablando de que el desempleo iba creciendo, pero posiblemente cuando los ERTE se conviertan en ERES, pues creo que estaremos en torno al 40% de paro real. ¿Esto qué significa? Pues que la crisis ha llegado y que, en este caso, lo que posiblemente sea diferente es que mientras en un montón de situaciones durante la historia, esto se estudia en economía, los ciclos económicos, las crisis llegan, se prevé su llegada y existe un momento de amortiguación y luego una salida. En este momento lo que ha sucedido es que la velocidad del suceso es absolutamente diferente. O sea, nos hemos caído en picado, hemos caído en vertical y posiblemente vayamos a sufrir la crisis durante un montón de meses, lo que se llama un suceso en L, porque caemos y nos vamos desplazando por el suelo durante un montón de tiempo. No os engañéis
aquellos que dicen que vamos a salir en V. Solamente algunas industrias, como la logística y el primer sector, podrán salir en V, pero vamos, el resto de empresas, sobre todo aquellas que han estado basadas mucho en la contratación pública, rentas de posición como la automoción u otro tipo de industrias derivadas, evidentemente no se van a recuperar en bastante tiempo, por lo menos hasta que haya una vacuna contra el virus, ¿no? Entonces, bueno, una vez que nos ha pillado el toro y nos ha encontrado un poco desprevenidos, tenemos que empezar a buscar soluciones, ¿no? Porque el daño, queramos o no, ya está hecho. O sea, no tenemos ahora mismo que empezar a lamentarnos, es que la culpa es del gobierno, la culpa es de no sé quién, la culpa es de no sé cuánto, la culpa es de todos. La culpa es de todo y el daño ya está hecho y en vez de buscar culpables tenemos que intentar empezar a gestionar o a resolver nuestros propios problemas, ¿no? Es muy importante que necesitemos gestionar el entorno. Entonces, yo lo que voy a intentar es, dentro de esta gestión del entorno, es daros algunas de las claves de lo que los nuevos modelos de gestión empresarial o cómo los nuevos modelos de gestión empresarial nos van apoyando, ¿no? Cuando estamos hablando sobre todo de empresa, porque este webinar, aunque está orientado a todo el mundo, yo intento siempre vincular la dualidad persona-empresa. Hoy en día está muy de moda, sobre todo desde la aparición de los nuevos psicólogos empresariales y los nuevos psicopedagogos pasados más a gestores empresariales. Antes siempre la gestión empresarial parecía que estaba vinculada a ingenieros, pero hoy en día los humanistas están entrando mucho en el campo empresarial, ¿no? Y entonces, realmente lo que estamos viendo es que se está equiparando el modelo de gestionar la persona, es decir, cómo me gestiono yo, a cómo gestionaría mi empresa, pero somos entes completamente diferentes, ¿no? Normalmente una empresa se basa en que un accionista tiene una idea, intenta buscar unos clientes, se rodea de unas personas, se dirige a una sociedad y obtiene unos resultados. Pero bueno, no es tan importante. A día de hoy, en el siglo XXI, tenéis que entender que no es tan importante la empresa, cómo se construye, sino el entorno en el que está actuando. ¿Por qué? Porque el entorno es dinámico, se bambolea de manera clara. Hoy en día, igual que las personas sufrimos fenómenos externos y lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta mucho, a las empresas también. Pero es que resulta que como no tenemos ojos en el entorno y seguimos mirándonos el ombligo, muchas veces nos pilla el toro de forma clara, ¿no? ¿Por qué tenemos que gestionar el entorno? Pues básicamente porque el entorno es cambiante, ¿no? Habéis oído hablar, y esto se habla mucho ahora en las conferencias, está súper de moda, lo que es los entornos VUCA, ¿no? VUCA, que es solamente las iniciales de lo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Entonces, tenemos que intentar reaccionar ante este entorno de una manera un poquito más clara y una manera un poco más frontal. Que nuestro entorno sea volátil, incierto, complejo y ambiguo, lo que hace es dotar el contexto en el que la organización trabaja de unas variables que deben ser enfrentadas o confrontadas de una manera más preventiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de volatilidad, un entorno es volátil cuando desaparece muy rápido frente a nuestros ojos. Es lo que ha pasado un poco ahora, ¿no? Hoy creo que puedo vender tantas unidades de un producto a un sector y de repente el sector desaparece, se volatiliza y me quedo con mis unidades y con mi modelo de negocio, por lo que necesito tener una estructura dentro de mi organización de gestión de cambio que sea muy ágil, ¿no? Y que sea muy rápida. A nivel de incertidumbre, bueno, la incertidumbre es lo contrario de la certidumbre. ¿Qué ocurre? Pues bueno, ¿cuándo se produce un entorno incierto? Pues sobre todo cuando no soy capaz de tener mis sistemas de información activos y los datos activos para saber o para demostrar lo que está opinando un poco el contexto organizacional, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si yo ahora mismo digo, o me pregunta alguien cuando acabe este webinar, me dice, bueno, ¿y qué tal te ha ido el webinar? Digo, pues yo creo que bien. Pero si no tengo la encuesta, no puedo asegurar que está bien. Pues hoy en día en muchas organizaciones trabajan por intuición, no por certeza, ¿no? Entonces, tenéis que intentar que dentro de vuestro contexto organizacional tener un sistema de relación muy estrecho con cada parte del ecosistema para poder gestionar los datos y las realidades, ¿no? Y esto nos lleva un poco también a lo que es el entorno complejo, ¿no? El entorno complejo es aquel que no se puede predecir, básicamente, porque tiene tantas variables y tanto afecta que no somos capaces de tener un modelo predictivo o un modelo de anticipación. Cuanto más complejo es el entorno, el contexto, más difícil es acertar, ¿no? Por eso la pregunta que os he hecho al principio es, no se podía saber, ¿no? Hoy en día todo el mundo dice que no se podía saber. Bueno, dependiendo de los mecanismos de intuición que tú tengas, ¿no? Si yo ahora mismo
sé que estoy gastando 5 euros al día y tengo un presupuesto de 100, sé que en 20 días lo voy a gastar. Pero claro, esto es un sistema impredictivo simple en una variable. Cuando ya metemos un montón más de variables, es mucho más difícil de predecir. Yo estoy viendo ahora nubes en mi ventana, estoy viendo nubes muy negras que se van acercando, te puedo decir que en media hora va a llover. Pero bueno, al final es un sistema predictivo. Cuando este sistema predictivo se basa en muchas variables, es decir, si el Producto Interior Bruto baja, si el nivel de paro aumenta, si la renta per cápita disminuye, pues posiblemente lo que puedo saber es que el año que viene la demanda de mi producto sea un 20% menos. Por lo tanto, yo tengo que adaptar la estructura de mi organización en ese sentido, ¿no? Y luego, el aspecto de ambigüedad, que esto yo creo que es súper interesante, ¿no? En todas las organizaciones o en todas las discusiones, voy a poner el caso de la discusión, ¿no? Si yo me pongo a discutir con Anabel sobre cómo deberíamos dar este webinar o cuál es el enfoque que tenemos que dar a este webinar, posiblemente su visión y la mía sobre el mismo webinar sea diferente. Pues esto pasa en la empresa y en la vida en general, ¿no? Dos personas suelen ver las mismas cosas de forma diferente, porque normalmente uno tiene una visión más racional, otro más racional, uno es más optimista, otro es más pesimista. Lo que quiero deciros es que en todos los contextos empresariales, las dos visiones, la racional y la irracional, la optimista y la pesimista, tienen que estar tenidas en cuenta y sobre todo hay que generar escenarios diferentes para cada cuestión. Y esto es algo que deberíais tener en cuenta dentro de vuestras organizaciones. A día de hoy hay muy pocas organizaciones que a nivel de gestión estén trabajando con estas 4 variables dentro de su día a día, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gustaría deciros, lo que nos afecta, ¿no? Nos afecta muchísimo a nivel empresarial las tendencias y las megatendencias. Esto puede parecer una tontería, pero hasta el siglo XXI, hasta los años 2015, 2016, 2017, hay muchas organizaciones que no han trabajado por tendencias. Bueno, tendencias no dejan de ser más que mirar qué está haciendo los mejores o qué está haciendo el sector para intentar copiarlo o replicarlo, ¿no? Y las megatendencias un poco es lo que nos afecta a nivel global en el mundo mundial, ¿no? Y bueno, hay que tener un poco visión cuando analizamos la estrategia, dónde vamos a ir con nuestras organizaciones. Hay que tener una visión de cómo van los sectores en los que operamos, que son las tendencias, y cómo va el mundo en general, ¿no? Porque si a día de hoy, luego os pondré un ejemplo, ¿no? Si a día de hoy el marco normativo es algo que está definiendo absolutamente al sector en el que estamos trabajando y el marco normativo nos lleva hacia un sentido, lo que no tendría mucha cabida es ir en sentido contrario, ¿no? Si os hablo de tendencias y megatendencias, lo que es importante es ver que los líderes dentro de los sectores son los que generan las tendencias, ¿no? Y esto creo que deberíais proyectarlo en vuestra cabeza para trabajar un poco en este sentido, ¿no? Si yo hablo ahora mismo de automoción, pues tengo dos grandes bloques de influyentes, ¿no? Por un lado tenemos a la Mercedes, BMW, Audi, que llevan la innovación en el coche. Hablamos de utilitarios, no hablamos de Ferrari ni de Bugatti, no, hablamos de utilitarios. Mercedes genera tendencia en la parte de automoción, Tesla lo genera en la del iPhone con ruedas, que es otra cosa, otra manera diferente un poco a moverse, ¿no? Lo que quiero deciros es que al final nosotros no podemos ir en contra de las tendencias y de las megatendencias como organizaciones, ¿no? Entonces, esto de ser un pequeñín, intentando ser un game changer, pues esto es como muy, muy difícil, ¿no? Y creo que esto es algo que deberíais entender, que normalmente nos suele ir bien cuando vamos un poco a favor de las tendencias. Y os preguntaréis, si has hablado de megatendencias, ¿no? Y dirás, ¿qué es eso, no? Bueno, las megatendencias es un poco las reglas del juego que están definiendo el mundo empresarial pues en el año 2020, ¿no? Os pongo ejemplos, ¿no? Antes las empresas eran locales, ¿no? Ahora las empresas son multinacionales, por lo tanto tienen que gestionar la diversidad geográfica, pero incluso seguramente alguno que esté en el aula tiene que gestionar la diversidad geográfica. No es lo mismo una empresa que está situada en Madrid o una que está en Barcelona, no es lo mismo una empresa que está en Madrid o una que está en China, no es lo mismo gestionar un contexto social en Madrid que en Ecuador, que en Estados Unidos, que en China, que en Singapur, que en Australia. Por lo tanto, las organizaciones tienen que gestionar sus diversos entornos de manera diferenciada. También es verdad que tenéis que entender que las organizaciones cada día tienen organigramas más independientes entre sí, ¿no? Se empiezan a gestionar unidades autónomas de producción y es muy importante la autoorganización y la autogestión. Empieza a verse dentro de las organizaciones que los organigramas, en vez de tener personas, tienen unidades separadas que son autónomas en la gestión. Después, algo que nos provoca muchísima duda es
que empieza a haber mucha automatización y demanda de capacidades diferentes, ¿no? Dentro de las organizaciones y de la gestión empresarial cada vez se tiende a automatizar más. Esto implica que las personas vamos a tener mucha más importancia. Siempre hemos hablado muchísimo de lo que es que el hombre es el que falla, y es que resulta como ahora las máquinas pueden hacer el trabajo del hombre y ya las máquinas no fallan, ahora resulta que la diferencia está en que el hombre, el humano, es el que acierta. Entonces, cada vez necesitamos gente que esté más preparada para acertar. Ahora necesitamos auténticos especialistas y gente con capacidades diferentes, ¿no? Algo que es súper importante también es la tecnología. Cada vez la tecnología punta es más barata. Si os intentarais comprar el Office hace 15 años os costaría una pasta y ahora por 10 euros al mes tenéis 5 licencias de Office. Esto es un cambio brutal. Si lo lleváis a herramientas CRM, RPs, tecnología aplicada a la maquinaria industria 4.0, cada vez es más barato el pago por uso, ¿no? Y esto del pago por uso nos lleva muchísimo a lo que es la economía compartida, ¿no? A día de hoy, casi todo lo que estamos trabajando a nivel empresarial está dentro de un marco de economía compartida. Eso se paga por uso, se traslada el activo, la propiedad del activo. Hoy en día, pues una empresa como Cabify no tiene ningún coche, Airbnb no tiene cuartos, Booking no tiene cuartos. Al final, se traslada mucho la responsabilidad del activo, se pone mucho énfasis en la propuesta de valor. ¿Dónde se aplica el valor? Ya el valor no está en tener la habitación, sino en tener el sistema para valorar la habitación y gestionar bien las reservas. Esto tenéis que entenderlo como economía compartida. Luego hay un problema con las materias primas, ¿no? Hay escasez de recursos. Entonces tenéis que entender que no podéis vivir de espaldas a lo que es la propia gestión de la escasez de recursos. Si vais a trabajar con mucha materia prima, si vais a generar tecnología que esté mucho basado en petróleo o en metales preciosos o en coltán, como queráis, tenéis que entender que el futuro está muy limitado por este tipo de materias primas y cada vez va a haber más guerra por las materias primas, incluso por el agua. La única que parece libre es el sol y seguimos peleándonos por intentar poner placas solares, ¿no? Y luego 3 que son absolutamente esenciales y están muchas veces muy relacionadas. La primera es el incremento de la regulación. Cada vez gastamos más dinero en cumplir con la normativa. Esto es alucinante. El dinero que tienen que gastar y el tiempo que tienen que gastar las empresas hoy en día en atender a la regulación. Y esto es una barrera de entrada brutal para lo que es el emprendimiento. Ahora mismo un emprendedor, siempre hemos dicho, el emprendedor tiene muchos problemas para montar su empresa. Mentira. Una empresa se monta en 24 horas con un notario y sin una gestoría. Llegas, solicitas un nombre, vas al notario, te hace una escritura de registro con aportación o sin aportación. En 24 horas la tienes puesta en el registro y en 15 días la empresa está registrada y funcionando. Ahora bien, el día que empiezas a funcionar, tela marinera. Impuestos, normativa, que si RGPD, HPO, HTCPO, que esto parece la guerra de las galaxias. Esto no tiene sentido, ¿no? Existe un marco normativo básico que es súper caro y súper difícil de cumplir. Y luego, si ya nos vamos a sectores específicos, esto es absolutamente imposible de gestionar, ¿no? Después, tenéis que entender que la incertidumbre geopolítica y la situación de la economía global nos afecta muchísimo. Y lo habéis visto, en el momento que se cierran los aviones, la gente que produce en China, lío total. En el momento que se suben los aranceles o hay guerras de doble imposición, existen vetos, boicots a nivel mundial, quien tenga algún negocio que esté afectado por estos países, pues al final va a sufrir una crisis. Y luego el incremento de crisis medioambientales. Cada vez las personas están más concienciadas con respecto al medio ambiente. De hecho, me gustaría deciros que una de las tendencias a día de hoy, esta sonará muchísimo, son los objetivos de desarrollo sostenible. Por primera vez, a nivel de responsabilidad social, las organizaciones están apostando por un consenso, por un convenio de actuación que son los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible hay muchos que están relacionados con el medio ambiente y lo que ahora mismo se vigila a nivel de gestión de manera muy clara es, sobre todo, lo que está sucediendo a nivel ambiental, que las empresas sean absolutamente ecológicas y respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Algo que me gustaría contaros un poco es ver también las otras tendencias que están sucediendo, ¿no? Si vamos a la revista Entrepreneur en el número de diciembre, la revista Entrepreneur hablaba de cuáles son las tendencias a día de hoy a nivel empresarial. Y estas igual deberíais tenerlas en cuenta cuando habláis de gestión, ¿no? A mí es que yo no quiero estar en redes sociales, es que yo no quiero tal, esto no es importante. Bueno, que sepáis que según la revista Entrepreneur, la reputación digital es una de las tendencias. Y hemos dicho que no podemos ir
en contra de las tendencias, porque lo que se trabaja ahora a nivel empresarial, el éxito empresarial está basado muchísimo en lo que es este tipo de características, ¿no? Una de las tendencias son los beneficios a empleados, la felicidad y la propuesta de valor a empleados es muy importante, ¿no? El cumplimiento regulatorio, esto es un tema que es tendencia en todos los sitios, cada vez aumenta más la regulación. La carga tecnológica y la digitalización, estamos hablando de diciembre, no había COVID-19, ¿vale? La tecnología, la transformación digital. Después, esto nos convierte en un ecosistema, ¿no? ¿Y qué es un ecosistema? Pues el ecosistema no deja de ser más que el sistema de relación que tenemos con todos nuestros grupos de interés y que está afectando por las megatendencias. Y es que las megatendencias nos acaban bamboleando, ¿no? Cada vez que una megatendencia cambia o alguna característica de una megatendencia cambia, sufrimos un bamboleo empresarial como el que se acabo de mostrar, ¿no? Y sobre todo tenemos que intentar ver que dentro del ecosistema en el que estamos trabajando tenemos que tener una posición un poco de fuerza. Y ahora, cuestiones que a mí me resultan súper interesantes. ¿Por qué ha pasado todo esto? Bueno, lo primero que os he dicho es que si el entorno ha cambiado de manera rápida, es que ha pasado porque somos muy, muy lentos en las acciones. Procrastinamos en las organizaciones lo mismo que procrastinamos en nuestra vida. Dejamos todo para luego porque no lo vemos importante. ¿Por qué? Porque muy pocas empresas tienen los riesgos dentro de su gestión diaria. Primera recomendación dentro de vuestras organizaciones. Tener un comité y un mapa de riesgos activado que se lleve de manera real, no por tener un papel, los que estéis certificados en ISO, pues no por tener un papel. El comité de riesgos tiene que analizar el riesgo. Y, de hecho, las organizaciones que tenían los riesgos vistos, validados y verificados son las organizaciones que mejor han salido de la crisis, ¿no? Y, además, es muy importante que esta crisis la ataquéis desde la prevención, ¿no? Y luego hay una cosa que me gustaría contaros ya por un tema profesional y por un tema en el que creo realmente es tener un modelo para afrontar un poco la transformación y las crisis, ¿no? Pues dentro de lo que es el modelo de transformación, tenéis que entender que ya no vamos a trabajar nunca como hemos trabajado hasta ahora. La verdad es que la empresa clásica ha durado lo que ha durado. Es verdad que las empresas clásicas que no tienen un modelo digital, un modelo cultural, un modelo de gestión ágil, un modelo de búsqueda de resultados sobresalientes, son organizaciones que han ido desapareciendo. De hecho, la vida media de una organización empieza a ser 12 años. Tiempo de mortalidad de un emprendimiento son 2 años, casi todos mueren a los 6 meses. Bueno, realmente, una vez que una organización ha logrado pasar ese primer periodo de 2, 3, 4, 5 años de consolidación, tiene que entender que las empresas nacen, crecen, se transforman y vuelven a empezar a transformarse y se transforman toda la vida para lograr su sostenibilidad. De hecho, posiblemente cualquiera de las empresas que estáis viendo hoy en día que llevan 50 años en el mercado, nada tenía que ver su propósito inicial con el que tiene ahora, ¿no? Entonces, es importante que muchas de las organizaciones que estáis viendo este webinar apostéis por un modelo de transformación. Yo sé que aquí posiblemente hay gente que trabaja con fondos públicos, hay gente que trabaja en la industria, hay gente que trabaja en la parte digital. Es muy importante transformarse porque el futuro de vuestro negocio dentro de 5 o 10 años no va a estar donde está hoy. Entonces, si no está donde está hoy, porque se ha movido, porque el entorno es dinámico, y no estáis vosotros en ese punto, en el futuro posiblemente tengáis que desaparecer. Y es así de crudo. Tendréis que desaparecer. Pues yo creo que necesitaríais un modelo que os permitiera liderar, ¿no? ¿Y liderar qué significa? Básicamente, liderar significa asumir la realidad. Y se deben tomar decisiones basadas en criterios empresariales. A día de hoy tenéis que intentar que los líderes cada vez trabajen menos la parte emocional y trabajen más la realidad. Esto es un criterio de dirección, ¿no? No debemos abandonar la cultura de la organización y tenemos que trabajar la parte cultural, pero es muy importante que los líderes trabajen sobre todo con datos y criterios empresariales y no con criterios emocionales. Una vez me dijo un amiguete que no hay nada peor para un líder o un empresario que enamorarse de su propia empresa, porque entonces la cagaría por siempre jamás, porque esa relación de enamoramiento le duraría toda la vida, ¿no? Otra manera de afrontar la crisis es gestionando, ¿no? Hay que escuchar lo que dice el entorno. Hemos hablado no solo de megatendencias, sino de las tendencias, es lo que dice el entorno. Si todos los agentes de un sector van a un tipo de negocio, a un modelo de empresa y a un tipo de cliente y hay nichos, tenéis que intentar saber dónde están esos nichos
y saber dónde están vuestras posibilidades de sobrevivir, y esto implica saber si sois capaces, hay que hacer un análisis de capacidad para ver si sois capaces de llegar a ese punto. Y luego, algo que es importante es lo que es la propuesta de valor. Tenéis que reforzar lo que os hace diferentes. Y muy pocas organizaciones a día de hoy saben separar de lo que es un servicio de lo que es valor. Porque evidentemente, cuando hablamos de experiencia, no es lo mismo. Yo os hablo, gestión sanitaria, no es lo mismo ir a un hospital a que os pasen consulta a ir a un hospital a pasar una experiencia dentro de una consulta. Son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo pasar la ITV a que la ITV te dé las comodidades para trabajar. No es lo mismo estar en un curso que generar una experiencia formativa. Tenéis que definir la propuesta de valor y qué os diferencia. Y la diferencia siempre está en lo duro, en lo que sabéis hacer, y en los intangibles, cómo trabajáis la parte emocional, ¿no? Con vuestros clientes, personas, sociedad, proveedores, etcétera, etcétera. Y luego tenéis que trabajar con pautas de gestión, tenéis que tener planes de control, planes de innovación, planes de transformación. Es muy importante que trabajéis el control de la organización basado en datos. Y yo, a día de hoy, si tú estás trabajando en tu casa y tú sabes lo que cobras de nómina, en qué te lo estás gastando, cuál es lo que te queda, y vas a la empresa y te das cuenta que la empresa no sabe ni cuánto se ha gastado, ni cuántas facturas ha pagado, ni cuál es su rentabilidad, pues entonces tenéis que entender que la empresa va a fracasar. Porque al final, si la empresa es un desastre, fracasa. Por mucho que pensemos que tiene éxito. Hay algunas que mueren de éxito por no controlarse, ¿no? Entonces, es muy importante medir y que medir lo importante, ¿no? Y además, todavía no hay organizaciones, empresas, que sean capaces de valorar sus riesgos. Y os lo he dicho, es muy importante que cuando un indicador se esté cayendo, trabajéis la gestión del riesgo. Esto de la pandemia, lo único que ya os he dicho, lo único que ha hecho es acelerar algún proceso, pero yo ahora mismo, si estuviera en un sector que es muy dependiente de un tipo de economía y esa economía se está cayendo, lo que haría claramente es intentar huir de ese sector. Os pongo el caso de las energéticas con el tema del petróleo. Casi todas las energéticas ya son empresas de energía, no son empresas petrolíferas, como por ejemplo puede ser Repsol. Repsol va a transformar absolutamente su organización, o en su momento lo que hizo Acciona a la empresa de servicios, Acciona hacía casas y luego ha sido una empresa de facility services y muchos más servicios, ¿no? Entonces tenéis que entender que el riesgo de un sector es lo que hace transformaros, ¿no? Y además es obligatorio controlar y medir un poco para predecir el futuro, ¿no? Y yo me gustaría hablaros de cómo ser gestores dentro de una crisis, ¿no? Y lo que más importante, aunque nosotros sepamos lo que tenemos que hacer, es muy importante dentro de las organizaciones tener un modelo de gestión, ¿no? ¿Y qué significa tener un modelo de gestión? Pues es un modelo que permita medir, controlar, gestionar y liderar dentro de las organizaciones. Y esto está muy relacionado con lo que es el círculo dorado de Simon Sinek y el modelo FQM, ¿no? El círculo dorado de Simon Sinek, que lo tenéis aquí abajo a la derecha, es aquel que nos permite identificar y separar la diferencia entre el qué vendemos y el por qué nos compran, ¿no? Y creo que esto es importante porque cuando alguien elige una organización y estamos hablando de valor, tenéis que entender que lo que ofrecéis es el servicio que ponéis a disposición del cliente, ¿no? Pero dentro del modelo de cultura de la organización, la diferencia, por ejemplo, entre comprarse un coche, una marca u otra, está en lo que la marca nos provoca a nivel cerebral, ¿no? Entonces, si nosotros equiparamos nuestras decisiones a nivel emoción con nuestras decisiones a nivel empresarial, necesitamos un modelo de gestión que aúne las dos cosas, ¿no? Entonces, el modelo FQM es el que nos permite juntar estos dos tipos de comportamiento, ¿no? El modelo FQM tiene claramente un criterio directivo que está aquí, que nos permite identificar dos cosas. El propósito de la organización, lo que nosotros proponemos al mundo en general, por lo que estamos en este mundo y lo que queremos conseguir en este mundo, y luego nos permite gestionar la cultura de la organización. Estos son los valores reales y el modelo de empresa que queremos. Es lo que nuestras señas de identidad y nuestro ADN está establecido dentro de un modelo de gestión. Si nosotros no tenemos un marco de gestión, un modelo de gestión en el que reflejarnos, jamás lograremos gestionar este tipo de características. Yo ahora mismo os digo, dentro de vuestras organizaciones, si gestionáis la cultura, y posiblemente el 90% de los que estáis en el aula diréis, este tío se ha vuelto loco, ¿qué es eso de gestionar la cultura? Pero bueno, si siguierais, algunos que estáis ahí,
que estáis trabajando con el modelo FQM, el modelo FQM os dice que hay que gestionar la cultura, pues este aspecto ya lo estaríamos trabajando, ¿no? Entonces, es muy importante que las organizaciones gestionen su cultura. Y la cultura debe llevarnos a lo que os he dicho, al medio ambiente, a la ecología, a la innovación, a la transformación, al futuro, a incluso proponernos retos, ¿no? Luego, el propio modelo FQM tiene un criterio que es ejecutivo, ¿no? Que es el diseño de nuestra propuesta de valor. Claro, si no tienes el modelo FQM, cuando yo hablo de propuesta de valor, diréis, no, si estos son mis productos, ya. Y yo digo, pero vamos a ver, necesito que me definas cuál es tu valor sostenible, cómo esta cultura de organización se aplica a tu producto y servicio para hacerlo diferente para quien lo va a comprar o incluso para las personas que van a trabajar dentro, ¿no? Entonces, el modelo FQM nos permite, desde implicar a los grupos de interés, crear el valor sostenible y gestionar la organización, que nos permite controlar lo que estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y luego, el propio modelo FQM está chulísimo porque nos permite definir el conjunto de resultados a través del cual nosotros vamos a definir el éxito y, sobre todo, otra cosa que es cultural, la cultura de ser el mejor, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos los mejores, somos los que generamos tendencias. Y cuando generamos tendencias, normalmente, nuestra empresa es mucho más sostenible. Pues las organizaciones que se gestionan a través del modelo FQM tienen dos niveles de resultados. Unos son los resultados clave, que son los del negocio, los que nos permiten tener éxito, y otros son los resultados operativos. Pero es que además nos permite o nos invoca a gestionar la percepción de nuestros grupos de interés. Y entonces nos permite saber qué opinan tanto las personas que trabajan con nosotros, la sociedad, los proveedores y los clientes sobre la propuesta de valor que estamos generando. Y esto de la propuesta de valor es uno de los criterios más importantes del modelo FQM, ¿no? Y algo que me gustaría deciros ya es cómo sabemos si podemos salir de esta crisis, ¿no? Que no siempre se puede salir. Bueno, necesitamos hacernos varias preguntas. La primera pregunta es saber qué está pasando, ¿no? Y la otra cosa es por qué ha pasado. Necesitamos tener los datos del qué está pasando. A día de hoy tenemos que saber si nuestra organización vende menos, si nuestra gente está menos feliz, si hemos tenido que hacer un ERTE, si el ERTE lo vamos a recuperar. Necesitamos analizar y medir lo que está sucediendo. Y esto es muy interesante porque las organizaciones que tienen modelo FQM ya se miden, ¿no? Y luego, algo que es importante, es si va a volver a pasar. Tenemos que tener la predicción de saber si va a volver a pasar. A día de hoy decimos, bueno, esto no hace falta ir a un curso de criminología. Si la pandemia se ha generado por contagio, el contagio se ha generado por un movimiento incontrolado de personas contagiosas y a día de hoy es imposible minimizar el número de personas contagiosas a través de una vacuna, lo más normal es que en otoño vuelva a suceder algo parecido a lo que está sucediendo hoy. ¿Vais a volver a ser unos locos empresariales? ¿Vais a dimensionar vuestras organizaciones a nivel brutal, sabiendo que va a haber repuntes? Yo creo que tendréis que estar preparados tanto a nivel de transformación digital, gestión de recursos, gestión del teletrabajo, prevención de las personas, nivel sanitario, etcétera, etcétera. Tenéis que entender que en cada crisis, una de las cosas que tenéis que mirar es saber si va a volver a pasar. Hay que generar un modelo predictivo, ¿no? Y otra cosa que es importante es si el mercado en el que voy a estar es el mismo cuando salgamos o cuando no salgamos. Yo estoy convencido que las actividades presenciales cada vez van a ser menos importantes porque nos hemos dado cuenta que muchos de los elementos presenciales que estábamos trabajando y por los que cobrábamos no aportaban tanto valor. De hecho, los clientes que teníamos muchas veces no percibían el valor que le estábamos dando y en cuanto ha habido una crisis ha sido lo primero de lo que han prescindido, ¿no? En resumen, a nivel económico, ¿no? ¿Qué preguntas o qué deberíamos hacer para poder salir de la crisis? Lo primero, ahorrar en lo superficial. Hay muchas organizaciones que al no controlarse están tirando el dinero, como decía un amigo mío, como la arena que se va por los dedos de las manos, arena de playa que se va por los dedos de las manos. Todo ese beneficio, todo ese dinero que estamos tirando, durante mucho tiempo ha podido ser una bolsa económica que nos hubiera podido permitir aguantar la crisis, ¿no? Hay que invertir en el valor. Todo lo que os podáis ahorrar a día de hoy por la crisis, que desplazamientos, oficinas, ICOs, invertirlo en valor, en transformar vuestro producto en algo que sea atractivo y cuando la gente salga de la crisis o cuando los clientes salgan de la crisis
os compren por encima de la competencia, ¿no? A nivel de personas, tenéis que ser transparentes. Tenéis que explicar lo que está pasando de manera transparente. Tenéis que explicar si la empresa va bien, si va mal, si vais a prescindir de personas, si no vais a prescindir, si vais a poder recuperar, si el negocio va bien o va mal, porque no hay nada peor a nivel de personas que es cuando las organizaciones son opacas. Y luego escuchar sus necesidades. Es probable que no podamos atender todas las necesidades de las personas, pero es muy importante que los líderes y las organizaciones escuchen a sus personas. No porque tengan muchísimas cosas que decir, sino porque las cosas que tienen que decir son las más importantes. No podemos imaginarnos lo que piensan las personas. A nivel social, ha habido muchas organizaciones que han apoyado al entorno, que han hecho obra social, que han sido solidarias. Tenemos que contarlo. A nivel social hay que comunicar lo que estamos haciendo, hay que comunicar nuestra responsabilidad social y el resultado del impacto social de las actividades que hemos hecho durante el confinamiento. Yo he participado en concursos específicos de innovación social para atajar la crisis. Otras organizaciones han hecho comedores solidarios, otros han donado, otras han puesto sus impresoras 3D a disposición de la sociedad. Hay que comunicar que lo estamos haciendo. La filantropía, a día de hoy, es un modelo de empresa que es aceptado por la sociedad. Pero claro, si ese modelo filántropo no lo estáis comunicando de manera externa, nunca podéis ser una organización que impacte, ¿no? Y a nivel de negocio, pues bueno, esto es lo más difícil, ¿no? Hay que aplicar el instinto de supervivencia sin perder el tiempo. Y cuando digo sin perder el tiempo, tenéis que haceros preguntas absolutamente inmediatas, ¿no? La primera pregunta que os tenéis que hacer es si vais a tener dinero para la semana que viene. ¿De acuerdo? Si la respuesta es no, tenemos un problema, ¿no? La segunda pregunta que tenéis que hacer es si vais a tener clientes la semana que viene. Si es no, pues coger el dinero de la primera pregunta, guardarlo, nadar y guardar la ropa. Pero si habéis dicho que sí y la tercera respuesta es a la pregunta, ¿tendrán mis clientes dinero? Porque vale, si yo tengo dinero, tengo clientes, pero mis clientes no me pueden pagar, me van a hundir. Si tendrán mis clientes dinero, lo que tengo que hacer es, si es sí, preguntarles qué más podríais hacer por ellos para que os pudieran comprar o para generar un valor sostenible o una relación sostenible con vuestros clientes, que en el fondo, no lo olvidéis, es la primera regla más importante. Luego el resto, sin clientes no hay personas, sin clientes no hay impacto social, sin clientes no hay dinero y sin clientes no hay nada de nada. Si veis que vuestros clientes demandan algo más o algo diferente de vosotros, lo que tenéis que hacer es transformaros, ¿no? Y nada, que yo creo que de esta crisis saldremos juntos, no sé si más fuertes, pero de la que estamos sufriendo, por lo menos nuestra mente, pensará de otra manera, un poco más resiliente, que gracias, que me podéis encontrar en las redes sociales aquí si lo enchufáis. Y bueno, que yo estaré agradecidísimo de estar con vosotros más tiempo para responder las preguntas, cuestiones, sugerencias que puedan surgir. Lo he clavado, Anabel? 45 minutos. Muy bien, muy bien. Bueno, si queréis hacer, ahora tenemos un poquito de tiempo, si queréis hacer alguna pregunta por el chat, pues yo se la transmito a Alejandro. Yo, si queréis, por animaros un poco, ¿vale? Como si me ha surgido alguna, pues te la hago, ¿vale? Pero que sea fácil, que sea fácil. Es muy fácil. Bueno, no sé si es tanto pregunta, un poco saber tu opinión, ¿vale? Porque, bueno, viendo tanto lo que has expuesto, como un poco lo que se oye, por poner un punto positivo a todo esto, es si tú crees que es verdad que muchas veces nos anclamos en que hacemos las cosas como las sabemos hacer y somos reacios al cambio, ¿vale? Cuando nos funcionan. Si todo esto que ha pasado nos ha servido, que yo tengo ahí, por lo menos desde el punto de vista positivo, para darnos cuenta, primero, que se pueden hacer las cosas de forma diferente, ¿vale? Es decir, que nuestra forma de hacer no es la única, que podemos hacerlas de forma diferente y que podemos hacer otras cosas. Es decir, que muchas veces esto no solamente es esto lo que podemos hacer, sino que el campo es mucho más amplio. Si tú crees que esto nos ha servido o es una utopía que se oye para animarnos, es decir, si nos hemos despertado.
Bueno, ya quito la pantalla. Espero que todo el mundo haya escaneado el código QR para contactarme por LinkedIn. A ver, hay dos elementos fundamentales. Uno es el funcionamiento, cómo funcionamos, y otro es la transformación, ¿no? Yo creo que a nivel de funcionamiento nos hemos dado cuenta que podemos funcionar de manera diferente. Podemos trabajar con otras herramientas, con otros sistemas de relación, pero muchas de las organizaciones siguen haciendo lo mismo. Lo único que hemos hecho es trasladar a un mundo digital del teletrabajo y del televete tú a saber qué, la manera de trabajar. Es evidente que la diferencia entre verte en la oficina y verte por videoconferencia es cero. Te estoy viendo igual, pero nuestro producto es el mismo. Ahora, eso es verdad que nos hemos dado cuenta que ahora hay, bueno, no vamos a hablar de los webinars porque esto es lo más manido, pero es verdad que hay muchas organizaciones que han transformado su modelo de relación a otro tipo de características. Trabajan mucho más digitalizado, han prescindido de la parte presencial, han metido nuevas tecnologías en un montón de productos y esto ya sí empieza a ser un tipo de cambio, ¿no? Ya no te digo que seamos Tesla a nivel de automoción, pero es verdad que muchas organizaciones empiezan a pensar si a lo mejor a lo que se han dedicado durante estos últimos años es lo suficientemente innovador como para mantener la empresa en el tiempo. Entonces, es verdad que muchas organizaciones empiezan a sacar un tipo de producto que es absolutamente diferencial. Y sí se han dado cuenta que ser el primero en un cambio sectorial es lo que les va a generar el futuro, porque, claro, ahora se han abierto nuevos nichos de negocio, ¿no? Claro, estos nichos de negocio, te pongo casos como gente que está haciendo apps móviles para relación locales. Por ejemplo, uno de los problemas que había en esto de COVID era que los restaurantes de una ciudad en España de 15.000 habitantes no podían servir a domicilio porque no tenían un sistema ágil de pedidos. Pues de repente han salido un montón de gente que se dedicaba a hacer páginas web que ahora hace aplicaciones móviles. Bueno, pues te das cuenta que la gente empieza a irse hacia los nichos de negocio. Y claro, la necesidad fuerza y aprieta y ahoga. O lo haces o no lo haces. Y hay muchas organizaciones que realmente se están transformando a la fuerza. Que es un poco también lo que deberíamos proponer desde las organizaciones, que este sistema de que a la fuerza o la necesidad, que cuando nos aprieta la necesidad nos transformamos, es que seamos mucho más proactivos en lo que es la gestión interna de la transformación, que tengamos gente que sea intraemprendedora en las organizaciones, que se les haga caso, que si hay gente que tiene una idea, por peregrina que sea, que la desarrolle, porque mucha gente, te pongo el caso de los colegios. Los colegios han invertido muchísimo una pasta en portales digitales que los padres ni lo veían. Ahora que ha venido la crisis, de repente, la gente que tenía el portal digital montado, de un día para otro, tacatá, clases online. Vete a las noticias y ve, mira, cuántas plataformas de padres han denunciado a colegios por no haber hecho continuidad de clases, porque el nivel educativo ha bajado. Te das cuenta que quien invirtió en su momento en un modelo de transformación ha sido quien ha sobrevivido. Y posiblemente, si tú vas ahora mismo a versión accionista, aquel accionista de colegio que se dejó 300.000 euros en un desarrollo de plataforma online a medida, pues en su momento no ganó rentabilidad, pero a día de hoy lo que no ha perdido es cuota de alumnos y se ha quitado un problema reputacional. Pues esto es una cosa que es muy importante. O sea, tú vas ahora mismo, vete a internet, a los periódicos digitales y verás que muchos de los mejores colegios de España tienen problemas reputacionales por no haber acometido la transformación, por haber pensado que todo iba a ser igual siempre. Han pensado dos cosas. Una, que nunca el COVID iba a afectar, y lo segundo es que el modelo educativo tiene que ser siempre igual. Y esto no es real. Entonces, esto es un tema que, bueno, ya no solo por los sitios en que tú puedes estar trabajando, que tú eres especialista, has pasado por un montón de empresas punteras en un montón de cosas, te has dado cuenta que desde cuando empezaste a hoy, siendo el sector el mismo, el modelo de producto y modelo de valor es completamente diferente. O sea, antes era todo mucho burocrático y presencial, hoy se trabaja en multiplataforma, multidisposición, multirelación, multisegmentación del cliente. Sí, es totalmente brutal. El modelo antes estaba basado en la burocracia, casi la administración pública en muchos sectores era el centro, ahora el centro es el cliente. O sea, se ha transformado de manera brutal. Y entender lo que está sucediendo es lo más importante. Más preguntas. Puedes hacer tú la siguiente. Yo tenía dos, o sea, que como no me aquí pues te hago la siguiente. Era por un tema que eso sí que fíjate que ha supuesto, es decir, antes veíamos que los mercados ya no existía el mercado local, todo no teníamos fronteras, nos podíamos ir. No sé si todo esto nos pone en valor
y has comentado antes, pues me puedo ir al ejemplo típico de las mascarillas y de los test y demás, pone en valor que es necesario dar valor al tema local. Es decir, que tenemos que estas cosas hoy es COVID y mañana será no sé qué. ¿Esto nos sirve para darnos cuenta que hay que poner en valor el tema local? El tema de proximidad, por así decirlo. Bueno, digamos que durante muchos años la globalización ha llevado los sistemas productivos al sitio donde estaba más barato, pero es que ahora resulta que si tú mezclas el coste de oportunidad, el coste logístico y el coste de producción, posiblemente la proximidad te genere un valor mucho más importante que desplazar la producción. Esto pasa muchísimo. Además, ahora hay una cosa que esto va a pasar, ya está encima, que es la economía digital. Tú ahora antes necesitabas una estructura burocrática brutal para externalizar tu producción. Tú te llevas la producción a China, necesitas hacer cartas de pago, mandar a gente a producir a China, a vigilar. Era una estructura económica brutal. Hoy en día, tú puedes generar un modelo descentralizado de producción con pequeños productores, les puedes pagar de manera prácticamente inmediata, puedes gestionar tu propia financiación vía blockchain, finanzas descentralizadas. O sea, es un mundo alucinante. O sea, con esto de las mascarillas lo que nos hemos dado cuenta es que si tú transformabas la industria productiva china y te la traías a la industria local, por ejemplo, las industrias que se paralizaron, las comunidades de makers de impresión 3D, te dabas cuenta que el problema lo podías resolver, por dimensión lo podías resolver. Ahora, si tú estás muy vinculado, tu sistema productivo está muy vinculado y tienes todos los huevos en la misma cesta, que en este caso la producción fuera, si ese sistema se corta y tú no tienes un análisis de riesgos real de que eso se va a cortar, porque uno de los problemas que ha sido es que nadie, o sea, la gente no valoraba el riesgo y no había valorado el riesgo de que esto sucediera. Y claro, de un día para otro nos hemos dado cuenta que muchas organizaciones que decían gestionar el riesgo no tenían planes de emergencia. No han hecho planes de contingencia, no han hecho planes de respaldo, de restauración de negocio. O sea, hemos sido muy lentos en eso. Es que hay que hacer... Si esto sucede, deberíamos tener este respaldo y deberíamos invertir en tener un sistema de continuidad de negocio que nos permitiera restablecernos en 2 días. Buah, esto lo hablabas con un directivo, buah, pero esto no va a pasar nunca, tú estás loco, ¿cómo voy a gastar dinero en eso? Pues a día de hoy nos hemos dado cuenta que esto pasa. Igual que la banca se equivocó con las preferentes que nunca se las iban a pillar, con los derivados, con la gestión del Euribor negativo. O sea, la gestión del riesgo tiene un nivel de asumirlo que si lo asumes esto no va a pasar nunca y no te das cuenta que puede pasar y no tienes contingencias, al final la lías y puedes desaparecer. Muchas de las organizaciones que van a desaparecer eran empresas solventes con negocios solventes, pero que no han sido capaces de restablecerse. Y en este momento de restablecerse, una industria, una organización que tenga dinero, puede entrar en tu nicho de negocio, porque las barreras de entrada, lo que son las barreras de entrada temporales, desde que ha entrado la tecnología en nuestras vidas, tú antes necesitabas aprender algo, necesitabas oficiales, peones, un plan de formación. Hoy en día todo el mundo sabe de todo. No existe barreras de entrada del conocimiento. Hoy en día una empresa que tenga dinero puede invertir prácticamente en un sector y en un momento dado acelerar tantísimo y crecer exponencialmente que te come el sector, porque realmente la diferencia del valor no es tanta en muchos sentidos. Entonces esto es un tema que tenemos que valorar mucho. Es decir, ¿qué pasaría si mañana me cortan esto? No es que no va a pasar, pero tú tienes que valorarlo y esto tiene que suceder, ¿no? Entonces, esta parte, el tema de industrias locales, yo creo que es una oportunidad, pero es que es una oportunidad mucho más allá de lo que podemos pensar. La gente piensa en local como el pobrecito que quiere comprar al agricultor. No. Tienes que pensar en local desde el punto de vista que tú puedes generar un modelo de emprendimiento local real que no dependa muchas veces ni de la banca, ni de la estructura financiera, solamente dependa de lo que sepa hacer el productor. Esto es un cambio de paradigma brutal. Esto da para otro webinar. Haremos otra. Mira, otra preguntita. Parece que se han animado. Me preguntan que Alejandro, ¿qué nichos cree Alejandro que van a repuntar en esta época post-COVID y que las empresas podrán atacar para sobrevivir? Que nos des la fórmula. ¿Dónde vamos? Yo tengo 3. Uno que son industria 4.0, industria 4.0, 5.0, 6.0. Si todo lo que son industrias automatizadas, o sea, ser programadores o agentes de la industria, sí, los que van a controlar las máquinas mientras las máquinas los vayan a poseer. Otro creo que es la de la navegación
autómata, drones, coches autónomos, y la tercera claramente es blockchain y finanzas descentralizadas, la economía digital. La economía digital ahora mismo está en el 0,0001 de su desarrollo y la gente piensa que ya es un sector maduro. Date cuenta que el Bitcoin tiene 10 años de vida. No sé si alguien conoce una industria monetaria con 10 años de vida. O sea, cualquiera que aprenda de blockchain o de industrias, de economías digitales basadas en finanzas descentralizadas, en lo que es primera capa de blockchain o aplicación de blockchain, está entrando en una industria con 10 años de vida. Entonces, si tú hablas de que la industria del blockchain va a mover en los próximos 10 años, no sé si son 100 trillones de dólares, pues no te digo nada. A día de hoy la capitalización del Bitcoin estamos hablando de 265 billones, me parece. Entonces, todavía se va a multiplicar por 100. Entonces, cualquier persona que entre en esto posiblemente tenga su independencia financiera, sin depender del banco, sin depender del dinero, porque el mercado del dinero es otro que va a cambiar, ¿no? Entonces, yo tengo esos 3 sectores. Y luego, el último sector siempre es, si tu cabeza funciona y es diferencial, siempre te van a contratar de consultor en cualquier lado. Entonces, hay que formarse mucho y estudiar mucho. Pues por la parte que nos toca, me la por la parte que nos toca, ¿verdad? Vamos, efectivamente, nosotros, la parte que nos hemos relacionado, tú sabes que al final hay que poner el valor en algún sitio y nos pagan por el valor que generamos. Entonces, tienes que formarte para aportar mucho valor como persona, ¿no? Más preguntas. Me han quedado las claves del futuro. Pues no veo ninguna más por aquí. Madre mía. Pues si os parece, además es que me acabamos, o'clock, que son las 6. Ah, son las 6, vale. Son las 6, entonces nada, agradecerte, Alejandro, la presentación y esperar que nos sirva, ¿vale? Para afrontar el futuro y nada más, y agradecer a todos los que han asistido y bueno, que nos vemos en la próxima, en la quinta webinar. Fenomenal. Pues nada, que muchas gracias a todos, a vosotros por la oportunidad. Espero que pronto esté la grabación también en la red para que la gente lo vea. Y nada, que mucha salud y que todo el mundo se cuide mucho, que es una época muy complicada. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, y a todos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.